¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos encontramos con Fernanda Olivares. Ella es una licenciada en Artes Plásticas y Visuales de parte de la Escuela de la Esmeralda de Limba. Se dedica tanto a la pintura como a la reflexión en torno a un vínculo entre dos artes, la danza y la pintura. De esto nos va a hablar ella el día de hoy. Muchas gracias, Fernanda, y me gustaría comenzar preguntándote qué entiendes o cómo entiendes a la pintura. Sí, mira, pues la pintura es algo que existe ya desde muchísimos años, entonces la historia de la pintura ha cambiado y sobre todo también cómo entendemos la pintura en un tiempo en el que el arte contemporáneo ya incursiona y bueno, que hay todo un debate en relación al arte contemporáneo y el lugar que tendría la pintura en la actualidad, ¿no? Entonces, para mí la pintura es también como una especie de observación y de relación entre el contexto que vivimos como humanidad y bueno, como sabemos a través de la historia del arte también el arte en sí y la pintura en específico es un reflejo de lo que viven los seres humanos según las condiciones en las que se encuentran, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, la pintura sería adaptar también los nuevos medios que tenemos, la tecnología, sobre todo no nada más en el resultado, sino en el proceso, ¿no? Por ejemplo, ya meter una cámara fotográfica, cómo se relaciona uno con el modelo, si tomas fotos del modelo, si tienes el modelo presente, todo eso pues ya influye, ¿no? Entonces, esas cosas también ya son pues factores que influyen en la producción pictórica hoy en día. La pintura, bueno, también ha tenido como muchos tonos y muchos contrastes, ¿no? Por un lado está la figuración, la abstracción. En mi caso yo me dedico a la figuración por completo. Trabajo con figura humana y bueno, ya hablaré un poquito más de la danza, pero justo trato de hacer como una relación entre estas dos disciplinas, ¿no? Porque también creo que en cuanto al arte visual, a la pintura, al dibujo, etcétera, como que siempre ha habido un fetiche del artista por estos cuerpos trabajados del bailarín, ¿no? Entonces, de hecho, las modelos generalmente son bailarinas y se tiene como esta idealización de alguna manera del cuerpo del bailarín como algo pintable, dibujable, ¿no? También tenemos un poquito el trabajo de Degas, que bueno, que sería como el referente inmediato de la pintura y la danza. Sin embargo, aquí lo que tendríamos que plantear es que Degas no era bailarín, ¿no? Era realmente como un observador de la realidad de los ensayos de la danza, ¿no? Y por otro lado tenemos a Toulouse-Lautrec, que también hacía como observación de estas pinturas bueno, de estos momentos de danza, momentos de movimiento en Cancan, una parte como más festiva de la danza, ¿no? Entonces, como referente eso sería llevarlo a lo contemporáneo a través de mi experiencia como bailarina y de un cuerpo sentido, ¿no? Cómo va del cuerpo sentido al cuerpo visto y cómo se vería eso pictóricamente, ¿no? Por otro lado, bueno, sabemos que la pintura es bidimensional y que la danza tiene como el factor tiempo y que es un fenómeno tridimensional. Pero yo a partir de mi obra también planteo esta parte de los puntos ciegos en una coreografía, ¿no? Cuando vemos danza como espectadores, creo que así como si no sabemos exactamente cómo es una coreografía o cómo va a ser cada momento de la presentación, como público tenemos como puntos ciegos, ¿no? Entonces, yo a través de la pintura trato de captar un poco estos puntos ciegos de la coreografía y reflejarlo para que la gente, espectador, no bailarín en específico, se relacione de alguna manera con la danza, porque también hay pues muchos estigmas en relación a la danza, ¿no? Simplemente el yo no bailo, a mí no me gusta bailar, no sé bailar, todo eso pues de alguna manera son limitantes. Y también yo trabajo como a partir
la limitación, ¿no? Sabemos que el cuerpo es finito, que tiene limitaciones, como diría un poco este artista australiano contemporáneo Sterlach. Él menciona que nuestro cuerpo físico ya no es suficiente para lo que necesita este mundo, ¿no? Que ahí entramos un poquito en el manifiesto cyborg y todos esos temas, que yo realmente lo plantearía como, bueno, el cuerpo no tiene límites en realidad. Creo que es la mente lo que nos limita a hacer las cosas, y eso se ve muy claro en la práctica de la danza, ¿no? Por ejemplo, pues cuando tú empiezas a entrenar como bailarín, pues tus limitaciones son meramente físicas, ¿no? No tienes las condiciones, no tienes los pies, simplemente, o no te aprendes las cosas, ¿no? Cosas tan, pues, que se nos escapan, ¿no? Como la memoria, la coordinación, etcétera, que a lo mejor captamos el movimiento, pero no lo podemos ejecutar al ritmo de la música, etcétera. Entonces, a partir de esa práctica dancística, poco a poco el cuerpo evoluciona. Y si la pierna no subía, de repente la pierna ya está a 180, a 270 grados, ¿no? Y eso es lo que yo intento como recalcar en mi obra, ¿no? Todo ese trabajo del bailarín, de la disciplina, y no nada más el trabajo del bailarín que ya está en función, que se presenta y que realiza todo eso, pues todo perfecto, ¿no? Sino esos momentos de entrenamiento, esos momentos de dolor, de tensión. Entonces, mi obra tiene como varias vertientes. Trabajo como no nada más un solo ángulo de la danza, sino muchos, ¿no? Porque el tema es muy amplio, y sobre todo que cada danza tiene una interpretación de la misma y pues una filosofía en sí, ¿no? Por ejemplo, lo más inmediato que es lo que yo practico es la danza clásica, que bueno, todo el trabajo con los pies, todo este dolor detrás de las zapatillas de puntas, ¿no? Que uno lo ve como algo muy estético, pero en realidad es quedarse sin uñas, miles de cuestiones que son como el lado que no vemos, ¿no? O ciertos tabúes en la misma danza clásica, como el no tener tatuajes, ¿no? Entonces, tengo una serie de pinturas de bailarinas con tatuajes, ¿no? Y de hecho, cuando realicé esa serie, la chica que modeló, porque yo trabajo con modelos reales, ahorita platico un poquito más de mi proceso, me comentaba que si se tenía que tapar los tatuajes, ¿no? Y en realidad yo era lo que quería lucir, ¿no? Entonces, por un lado trabajo eso, y por otro lado también busco cuerpos no convencionales en la danza. Por ejemplo, es muy claro, ¿no? En danza clásica se buscan cuerpos muy estéticos, muy delgados, etcétera, y de repente eso también es una limitante, ¿no? En el movimiento, o sea, no podemos en la actualidad quedarnos con esta idea de Balanchine, que bueno, que tenía esta idea de los cuerpos angulosos, las líneas rectas, como todo muy geométrico, porque en realidad pues el cuerpo es orgánico y tiene curvas. Entonces, también tengo una serie en el cual justo busco bailarinas atípicas que además, a pesar de que danzan, no tienen como el cuerpo perfecto o los pies perfectos, etcétera, ¿no? Y por otro lado, también trabajo con cuerpos súper entrenados, ¿no? Como los de las bailarinas de la Compañía Nacional de Danza, que son realmente como las que están representando el ballet, ¿no? Contemporáneo. Entonces, está eso. Y por otro lado, bueno, también ¿qué pasa cuando el cuerpo coexiste con otros cuerpos, ¿no? Tengo una serie dedicada a luchadores de artes marciales mixtas, pero más allá de presentar la lucha como una pelea entre dos personas, integro muchos personajes, ¿no? Integro 1, 2, 3, 4, de repente ya la lucha se vuelve coreográfica y realmente es una composición de cuerpos, ¿no? Acordándonos un poco a la balsa de Medusa de Jericó, podemos también ahí relacionar, ¿no? El aglomeramiento entre cuerpos, esta sensación de jalar, empujar, ya una interacción con un cuerpo que va mucho más allá del espacio vital, ¿no? Entonces, cómo debilitas a otro cuerpo,
cómo lo haces caer, y bueno, me pareció muy interesante la composición en las artes marciales mixtas, justo porque todas las llaves tienen una salida, ¿no? Sí, un poco esa idea de las llaves, las contrallaves y cómo todas tienen un escape, ¿no? Entonces, eso me pareció muy interesante en esa serie, el uso de todas las articulaciones, ¿no? Las corvas, cosa que pues no en todos los deportes se puede, entonces explotar eso y ver como el lado coreográfico en la lucha, ¿no? Hay un coreógrafo que se llama George Birkatze, que él menciona que todos los bailarines son luchadores y que todos los luchadores son bailarines. Entonces, un poco con esa idea planteo esta serie, ¿no? Que realmente sí, los bailarines son luchadores, ¿no? Estos saltos, estos movimientos extraordinarios, ¿no? Y bueno, por otro lado, también el otro lado de la danza, que es la danza Buto, la danza de la oscuridad, que bueno, es otro concepto, ¿no? Ahí me enfoco mucho en las expresiones faciales, cosa que no se permite en otras danzas, ¿no? O si no se permite, más bien es como pues más escondido, menos libre, digamos. Entonces, ¿qué tiene la danza Buto? La danza Buto nos permite hacer movimientos con los ojos, sacar la lengua, hacer expresiones de enojo, de tristeza, etcétera, y sobre todo, bueno, esta parte de la danza que no es de Occidente, que tiene como su origen en la Segunda Guerra Mundial, Japón, etcétera, creo que es muy interesante y es algo que pues que no se ha explotado pictóricamente ni visualmente por su carácter efímero, ¿no? Estás como en la función, en la presentación, pero realmente me he topado con mucha gente que no conoce este tipo de danza. Entonces, pues las pinturas han sido una especie de acercamiento a ella y también el concepto que maneja el Buto, ¿no? Como del cuerpo meditativo, como regresar un poco al cuerpo animálico, a lo ritual, etcétera. Y bueno, también un poco el vaciamiento, ¿no? Un poquito recordando el cuerpo sin órganos de Leslie Guattari. Cómo el cuerpo se vuelve una tabula rasa, ¿no? Al pintarme de blanco con tiza y usar las faldas rojas, etcétera, retomo como estos gestos, esta catarsis, ¿no? Entonces manejo en mi serie de danza Buto como paletas emocionales, ¿no? Como la tristeza, la ira, la parte de la comedia en general en la vida, ¿no? Entonces son como vetas, ¿no? Vetas distintas dentro de mi obra, pero que al final tienen como un hilo conductor muy importante, ¿no? También trabajo un poquito con el cuerpo meditativo, como estas posiciones de yoga que si se realizan por más de ciertos días, por 40 días, suceden cosas, ¿no? Y no nada más suceden cosas en el cuerpo, que es el poder realizar la posición, sino que la mentalidad completa cambia, ¿no? Entonces, todas estas series forman parte como de mi investigación entre la danza y la pintura, y también dentro de mi pintura utilizo como elementos muy teatrales, empezando por el color. Los colores son un poco, pues, asimilando una beta teatral, una parte de iluminación. También manejo mucho las paletas pastel, que bueno, recuerdan un poquito los vestuarios, ¿no? Como en las funciones ciertas cosas son exageradas y ciertas cosas deben ser como recalcadas. Entonces también me interesa mucho plantear el bailarín como un ser que se entrena, y justamente por eso no manejo tanto como la pintura del desnudo, ¿no? Porque creo que, como mencionaba antes, también ha sido como mucho el fetiche artístico, ¿no? Como el desnudo, como enseñar el cuerpo así, tal cual, ¿no? Y cuerpos de bailarines. Y yo realmente manejo como esta ropa de entrenamiento, como una parte más cotidiana de la danza, porque justamente desde mi experiencia trato como de
mandar esto a la obra, y también que la obra sea un primer acercamiento pues a un público que jamás ha visto danza, ¿no? Porque piensa que no le va a entender, o no se acerca a un teatro. La pintura realmente es como mucho más contemplativa, ¿no? Entonces se acercan a la pintura, la observan y empiezan a hacerse preguntas, ¿no? Y eso creo que es parte fundamental de mi discurso, que también un público no bailarín se acerque y vea que también ellos pueden usar su cuerpo, ¿no? Porque bajándolo un poco al discurso contemporáneo, creo que pues ya la gente no usa su cuerpo. Es como la parte tecnológica que nos ha absorbido, nos ha sobrepasado, entonces ya no hay esta conciencia corporal de saber simplemente sensaciones de dolor, de placer. Ya todo es como muy automático, muy rápido, ¿no? Nada más es como utilizar los dispositivos, el celular, la computadora, etcétera. Entonces, fuera de gente que hace deporte, de repente la vida cotidiana va mucho más allá y se acaba, ¿no? Se acaba la noción del cuerpo, y justamente también con mi obra yo trato de que la gente se relacione con su cuerpo y habite su cuerpo, ¿no? A partir de esta investigación que pues he hecho durante un tiempo. En esta investigación, ¿qué has encontrado? ¿A qué conclusiones has llegado? Y se me ocurre simplemente pensar en una oposición, mientras que la pintura es estática, la danza es dinámica. Entonces, ¿cómo le haces? Sí, claro. Pues justamente yo trato de la pintura volverla dinámica, ¿no? O sea, la maravilla de la pintura es que genera muchas ilusiones ópticas simplemente con el material, ¿no? Entre más pastoso, más veladuras pongamos, etcétera, nos va a dar como una ilusión distinta, ¿no? Entonces, realmente yo lo que hago es simular el movimiento. De repente tengo algunas pinturas que son un poquito parecidas a las secuencias de fotos de Muybridge, que es una y otra y otra. Y bueno, es como esta simulación de todos los pasos intermedios como para realizar una pirueta, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues son cosas que se pueden hacer. Yo trato de manejar series, y a partir de las series pues ya el recorrido es distinto, ¿no? Entonces uno como espectador va recorriendo las pinturas y nos empieza a dar realmente una idea de movimiento, ¿no? Y bueno, también esta parte de la danza que es tridimensional, que es el espacio, el tiempo, etcétera, pues creo que también de repente es bueno tenerla como en un instante, ¿no? Y en un instante no nada más en una foto, sino en una pintura, que es algo como completamente humano también, ¿no? Que la danza pues es ejecutada por un cuerpo de baile, por una persona, etcétera. Entonces es algo como muy muy humano, ¿no? Ambas actividades. Entonces yo lo relacionaría más como por esa parte, y también como pues estas figuras que se repiten una y otra vez, generando como sí coreografías bidimensionales, y justamente como mencionaba antes, del cuerpo sentido al cuerpo visto, ¿no? Entonces es hacer como una traducción, como una narrativa de esos pequeños instantes. ¿La gente cómo percibe tu obra? ¿Te has percatado? Sí, pues hay como hay muchos puntos de vista. Por un lado hay gente que me dice que no conocía ciertas vetas de la danza, ¿no? Por ejemplo, la danza buto, ¿no? Mucha gente que me dice, no sé qué tiene eso, me gusta, pero me asusta, ¿no? Entonces es un poco pues el objetivo, ¿no? Porque el arte es eso, el arte mueve, el arte no nada más es algo bello o contemplativo, ¿no? Que también es un poquito la discusión que hay en torno al arte contemporáneo, ¿no? Que ahorita hay muchos puristas que dicen que el arte contemporáneo no sirve y que pues
no es arte, ¿no? Que bueno, hay una serie de discusiones ahí, pero realmente creo que pues el arte contemporáneo nos ha abierto muchas posibilidades también a los pintores, ¿no? Porque ya no es nada más pues pintar la realidad, etcétera, sino que ya es muchísimo más libre y yo personalmente puedo decir que tengo muchísimos referentes de performance, de instalación, o sea, no me puedo cerrar nada más a la pintura, ¿no? Y creo que eso es parte de lo que nos enriquece mucho como artistas. Cómo también nos nutrimos de otras artes, de otras vetas, ¿no? Entonces, por un lado, eso me dicen, ¿no? Que les gusta, pero les asusta. Y por otro lado, gente de danza clásica súper estricta me dice, es que ese pie está mal, o es que esa modelo está muy gorda, ¿no? Y son cosas que pues también como artista busco, ¿no? Que busco que haya esos cuestionamientos, que haya pues más imágenes que promuevan la danza, que no sea como la imagen perfecta e idealizada, que también, bueno, se relaciona con el mundo de la moda, la concepción del cuerpo de la mujer hoy en día, ¿no? En las revistas, todo el Photoshop y todo lo que se hechiza, ¿no? Como para verse perfecta, pero a la vez irreal, ¿no? Entonces, yo trabajo con cuerpos reales, con mujeres reales, con hombres reales, y bueno, eso es lo que pinto, ¿no? Entonces, de repente sí, muy puristas de la danza clásica me dicen, oye, pero es que está tatuada, pero es que le hubieras tapado los tatuajes, ¿no? Y bueno, esa es una parte de las reacciones que también me alimenta mucho, ¿no? Que también sí los pone a reflexionar de alguna manera o se dan cuenta de esas variaciones, ¿no? Y también, bueno, al público bailarín sí le encanta porque se relacionan mucho, ¿no? Se identifican y creo que también eso es parte muy importante de las obras de arte. Pues que te conectes con la misma, ¿no? Porque hay obras que te suenan y con las que te conectas de inmediato y otras que a lo mejor te plantean como la gran obra del siglo o a alguien le gusta mucho, pero a lo mejor a ti no. Por ejemplo, alguna obra como muy deprimente y si tú estás como en ese momento, pues claro, ¿no? Te llega de inmediato y depende mucho, ¿no? Entonces creo que también como artista uno tiene que tener muy claro como su público y como a qué tipo de gente le puede llegar su obra y su discurso, ¿no? Y también esta parte, volviendo al arte contemporáneo, pues no cerrarnos, ¿no? Simplemente entender que el mundo ha cambiado, que las formas de producir arte han cambiado también y que bueno, que ya también se le pide un poco más al espectador a la hora de entender las obras, ¿no? Que mucha gente dice, ¿no? Es que se tiene que entender de inmediato. Y hay obras que lo hacen y que de inmediato puedes percibir ciertas cosas, pero hay otras que a lo mejor sí necesitas como más referentes, etcétera, como para saber el proceso que hubo detrás de la obra, ¿no? O incluso en el performance o en el videoarte, etcétera, ¿no? Ya es como muy, muy amplio. Entonces yo creo que sí, como artista no debemos cerrarnos, ni como espectador, ¿no? Tenemos que estar abiertos a esas propuestas y siendo yo pintora, ¿no? Que es como lo más, digamos, lo más tradicional de las artes visuales, pero a mí me ha nutrido muchísimo, me ha nutrido mucho pues artistas de nuevos medios, artistas sonoros, etcétera, ¿no? Como que te ponen realmente te cambian un poquito el panorama de lo que normalmente conoces y también es eso, ¿no? Como uno como artista va creando su historia y vas creando como esos pedazos de narrativas que te ayudan a sacar adelante tu discurso. Sí. Me da la impresión que llevar la danza a la pintura genera para un artista un nicho, digo, así como Botero tienes un nicho con cierta estética, sí, claro. Tú tienes como un nicho con tu pintura de bailarinas. Ahora, lo que me gustaría saber es si esto va a
Es decir, si se genera este nicho en la danza y esto es un espacio más o una posibilidad de las muchas que hay, ¿qué pasa si llevamos la pintura a la danza? ¿La has llevado a la danza? ¿De alguna manera la has complementado? Sí, pues sobre todo más a la parte como de investigación. Creo que ahorita estamos viviendo un gran tiempo porque ya se está abriendo más la reflexión como sobre la danza, filosofía de la danza, mucha teoría de danza, ¿no? Y creo que eso es algo maravilloso que pues antes no había, ¿no? Porque los bailarines era como se presentaban, entrenaban y demás, ¿no? Y no había como tanta bibliografía, no había tantos referentes. Y creo que hoy en día está muy interesante, ya que hay muchos eventos donde se presenta la danza como pensar sobre ella, ¿no? Entonces yo he incursionado más como en estos espacios, sobre todo muy importante en la actualidad la interdisciplina, ¿no? Como ya no puedes hablar de los límites de la pintura, los límites de la gráfica, ya es como pues ya hay intersecciones, ¿no? Como la teoría de los conjuntos, ya hay intersecciones entre una y otra, dos o tres, ¿no? O la gráfica expandida, etcétera. Entonces, de alguna manera yo he llevado mi pintura a espacios dancísticos, ¿no? Por ejemplo, al Museo Mexicano de la Danza. Entonces, esa fue una exposición virtual que fue muy interesante porque tú hacías el recorrido virtual por las pinturas y era bastante interesante. Entonces, ¿cómo vamos llevando todo eso a los nuevos espacios, ¿no? A nuevos medios? Y sobre todo espacios dancísticos de reflexión, ¿no? Que no se quede nada más la pintura ahí en la pintura en Caballete o la pintura en el museo, ¿no? Sino llevarlo a espacios urbanos, a teatros, lugares donde se presenta la danza, ¿no? Entonces creo que ahí y claro, ¿no? También el público cambia y te dan comentarios nuevos, es realmente muy enriquecedor, ¿no? Y bueno, otra cosa que me gustaría un poco mencionar es mi proceso, ¿no? Justo yo trabajo con modelos reales todo el tiempo, los selecciono como de una manera más o menos rigurosa, pienso como qué es lo que quiero hacer, etcétera, y a partir de eso hago sesiones fotográficas exhaustivas. Y bueno, ya después de la sesión fotográfica empiezo a hacer selección, empiezo a componer, etcétera, y ya empiezo a pintar, ¿no? Pero es como todo este proceso también con el bailarín, de muévete hasta la posición, voy a cambiar el ángulo, trabajo mucho con vistas aéreas. Y últimamente me gusta mucho hacer como composición de cuerpos, un poco parecido, bueno, realmente mis inspiraciones y mis referentes también son coreógrafos, ¿no? Un poquito hablamos del trabajo de Ernst Meisner en su coreografía de Brains, Living Brains, que es bueno, que la imagen principal es un cerebro hecho con puros cuerpos, ¿no? Una vista aérea, entonces la mitad de los bailarines ejecutan funciones del hemisferio izquierdo y la otra mitad del hemisferio derecho, ¿no? Y realmente haciendo como un símil a la vida cotidiana y a las funciones del cerebro, ¿no? Entonces, ese tipo de conceptos coreográficos a mí me interesan muchísimo y me dan muchas ideas a la hora de componer mis pinturas, ¿no? También podemos hablar un poquito del trabajo de Spencer Tunick y estas gigantes masas de cuerpos, ¿no? Entonces, de repente sí trabajo más como con lo individual, como zooms corporales, como entrelazamientos, etcétera. Pero últimamente me interesa más la composición con muchos cuerpos, ¿no? Como realmente la figura coreográfica que se puede hacer a partir de eso. Por ejemplo, ahorita que estoy con la Compañía Nacional de Danza, pues puedo aprovechar todas esas diagonales, ¿no? Que de repente vemos 20 cuerpos aglomerados, entonces es como tener pues 20 modelos ahí, ¿no? Ya no nada más es uno y tomo la foto, sino aprovechar todo el movimiento de cada uno de ellos y cómo se va pues haciendo una cierta armonía. Entonces a partir de eso trabajo. Y bueno, otra parte de mi proceso es como la parte técnica, que bueno, yo trabajo el óleo como acuarela
Entonces es un poquito tardado mi proceso porque son muchas capas hasta llegar como al máximo contraste, ¿no? Entonces, como saben, el óleo es como muy pastoso, entonces de repente puede hacer como efectos muy fuertes, de dejar material muy texturizados, y yo realmente lo voy diluyendo y un cuadro puede tener hasta 20 capas, ¿no? Lo cual es muchísimo y muy tardado. Entonces, bueno, esto es un poquito retomando como la parte técnica de mi proceso, pero pues sí, la composición es justo con cuerpos, ¿no? Mi unidad mínima es el cuerpo, y los multiplico, los separo, los fragmento, y es un poquito de lo que voy haciendo en cada una de las pinturas, ¿no? También dependiendo del formato, si es un políptico, si es un formato como muy alargado, etcétera. Por último, me gustaría preguntarte, ¿el cuerpo humano es perfecto? Muy buena pregunta. Yo creo que sí. Creo que lo que tenemos que entender es que justamente somos únicos, que no hay un ideal de cuerpo, y que pues somos la medida de todas las cosas, ¿no? Que tú eres tu propia medida, y creo que eso lo tenemos que tener bien claro. De hecho, hay una pieza mía que simula un poco al hombre de Vitruvio, pero la modelo no es perfecta, ¿no? Entonces, simula este movimiento como en capas, y habla justamente de eso, ¿no? De la imperfección, pero como esa imperfección pues es nuestra medida, ¿no? Y que tenemos que trabajar con el cuerpo imperfecto que a la vez funciona, ¿no? Por ejemplo, pues nuevamente me voy a la concepción del bailarín de clásico, ¿no? Que es aparentemente perfecto. De repente hay ciertas variantes dentro de los cuerpos que hacen interesante la creación de danza, ¿no? Que lo hacen diverso, que le dan otras posibilidades de exploración, ¿no? Entonces, creo que eso es algo bien importante de entender, ¿no? Que no deberíamos de homogeneizar, sino realmente buscar la unicidad en cada cuerpo, que es lo que justamente hago en mis pinturas, ¿no? Como seleccionar a este modelo que va a estar ahí en la pintura, pues de alguna manera inmortalizado, ¿no? Entonces, como realmente hallar el encanto en la imperfección, ¿no? Y no estar buscando como un estándar o buscar parecernos a alguien, sino realmente ser nosotros nuestra propia medida, y también, como lo mencionaba antes, que ese cuerpo imperfecto, pues que no tiene límites, que realmente nosotros nos proponemos hacer algo, nos proponemos bailar, nos proponemos girar, etcétera. Entonces creo que eso es muy importante, la unicidad del cuerpo, su imperfección, y de alguna manera abrazar esa imperfección, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias.